Dicen que la felicidad no se compra, pero ¿y si pudiera medirse? ¿Y si existiera una lista secreta que cada año revela qué tan feliz es tu país en comparación con el resto del mundo? Pues no es ciencia ficción, existe y se llama el World Happiness Report. Cada año, este informe clasifica a más de 140 países no por su poder militar ni por su riqueza, sino por algo mucho más intangible y poderoso: la felicidad. Pero, ¿qué significa ser feliz en cada rincón del mundo? En estos episodios los vamos a descubrir país por país. Hoy continuamos con uno de los más enigmáticos: China, un país con más de 1.000 millones de habitantes y una cultura milenaria. ¿Qué hace feliz al ciudadano promedio chino? ¿Cómo influyen sus valores tradicionales en su percepción de la felicidad? Y sobre todo, ¿qué tan alto está China en el ranking mundial de felicidad? Exploremos juntos. Para entender por qué los chinos definen la felicidad de cierta manera, debemos remontarnos miles de años atrás. China ha sido moldeada por dos grandes filosofías, el confucianismo y el taoísmo. Ambas han dejado huellas profundas en cómo los chinos ven la vida y la felicidad. El confucianismo pone énfasis en el deber, la armonía familiar y el respeto por los mayores. Para muchos chinos, la felicidad no es solo algo individual, está intrínsecamente ligada al bienestar colectivo. En contraste, el taoísmo fomenta la humildad, la simplicidad y la conexión con la naturaleza. Juntos, estas filosofías crearon una visión única de lo que significa vivir una buena vida. Aunque China ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, convirtiéndose en una potencia económica global, estas raíces culturales siguen siendo fundamentales. Muchos ciudadanos aún valoran enormemente la estabilidad familiar, la educación y el progreso económico, tres pilares que consideran indispensables para alcanzar la felicidad. Ahora hablemos de números. China tiene aproximadamente 1.400 millones de habitantes, lo que representa casi el 20% de toda la población mundial. Es el segundo mayor productor mundial de riqueza después de Estados Unidos, pero también enfrenta desafíos significativos, como la enorme disparidad entre las áreas urbanas y rurales. En las ciudades, la gente vive a ritmos vertiginosos, impulsada por la ambición profesional y el consumo. Sin embargo, en las zonas rurales, la vida sigue siendo mucho más sencilla y centrada en la comunidad. Esto crea una brecha importante en cómo distintas personas experimentan la felicidad dentro de un mismo país. Un estudio reciente reveló que, aunque los ingresos han aumentado considerablemente en las últimas décadas, la satisfacción personal de los ciudadanos no necesariamente ha seguido este mismo camino ascendente. De hecho, según el World Happiness Report, hay una correlación inversa entre la velocidad del desarrollo económico y la percepción de felicidad en algunas regiones. El rápido crecimiento económico ha traído también nuevas presiones: jornadas laborales de hasta 12 horas, la famosa cultura del 9-9-6, es decir, trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. A esto se le suma la soledad urbana. Aunque viven rodeados de millones de personas, muchos jóvenes en ciudades como Beijing o Guangzhou reportan sentirse más solos que nunca. En respuesta a estas tensiones, ha nacido una contracultura, el Tang Ping, que significa tumbarse plano. Es una filosofía adoptada por muchos jóvenes que deciden bajarse del tren del hiperéxito y llevar una vida más lenta: menos consumo, menos presión, más tiempo para uno mismo. Y también está el Xinflu, la palabra china para felicidad, pero su significado es distinto. No se refiere a momentos de euforia, sino a una sensación continua de bienestar, arraigada a lo cotidiano. Según investigaciones realizadas para el World Happiness Report, al medir la felicidad en China, varios factores entran en juego. Primero, la importancia de la familia. Es incuestionable. Compartir comidas, cuidar a los ancianos y mantener viva la tradición familiar son prioridades absolutas. Y ahora llegamos al momento que todos han esperado. ¿Dónde queda China en el ranking mundial de la felicidad? Según el World Happiness Report, China se ubica en el puesto 68 a nivel global, con una puntuación de 5,92 sobre 10. La felicidad en China, como en cualquier otro lugar, no es negra o blanca. No hay un yin o un yang. Es una mezcla de historia,
cultura, economía y aspiraciones individuales. Nos recuerda que la felicidad no es un destino final, sino un viaje continuo. Cada sociedad define su propio camino hacia ella, y aprender de estos caminos nos ayuda a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Y vos qué pensás? ¿Crees que podrías ser feliz viviendo en China? O tal vez ya tienes una idea diferente de lo que significa la verdadera felicidad. Compártelo en los comentarios, porque quiero saber tu opinión. No olvides darle like a este video y suscribirte para descubrir cuál será el próximo país que exploraremos. Hasta la próxima.